lo primero que yo os puedo decir es que esto se veía venir. Se veía venir y además el Consejo General del Poder Judicial lo había advertido. Lo había advertido porque la ley esta del sí es sí, que es una ley que vamos, de fondo es fantástica, porque realmente actualiza el Código Penal y además quita todo lo relacionado con las dudas sobre el consentimiento o no consentimiento en las relaciones sexuales y acaba configurándolo todo pues como una agresión sexual para que no haya dudas y sobre todo para que no haya problemas, por ejemplo, como en los casos que hubo de la manada y otros asuntos, ¿no? En el que pues no se llegó, digamos, a realizar una justicia material, ¿no? Y actualizada conforme a la situación que se estaba produciendo, pues a pesar de que de fondo pues era muy buena, y ya digo, con muy buenas intenciones, pues la verdad es que la forma pues no era la correcta. Muy sencillo de entender. El delito de abuso desaparece, ya decimos, y pasa a ser considerado todo agresiones sexuales. ¿Qué pasa? Que en este cambio cambia la penología, es decir, los tipos penales varían y también cambia la pena máxima y mínima que se prevé para diferentes actos delictivos, ¿no? Personas que hayan sido condenadas conforme al Código Penal anterior, se les aplicaba el anterior. Y, por ejemplo, en esos casos, pues podría haber personas que se enfrentaran a un delito, pues que estuviera previsto entre los 8 años de prisión y los 12 años de prisión, por ejemplo, ¿no? Ahora, como cambia, lo han actualizado, lo han remodelado, también han cambiado esas penas máximas y esas penas mínimas. Entonces, por los mismos hechos, ahora esos delitos pues pueden pasar a estar penados pues entre 6 y 10, pongamos un ejemplo. ¿Qué sucede? Que el Código Penal establece en el artículo 2 que a toda persona que haya sido condenada, aunque sea por sentencia firme, si posteriormente se aprueba una legislación más beneficiosa, es decir, que le corresponderían penas inferiores, se puede plantear que se le aplique una rebaja. Con lo cual, en este caso, no es que los jueces, al revisar las condenas, lo estén haciendo mal, porque realmente están aplicando el artículo 2 del Código Penal. Están haciendo lo que tienen que hacer si los abogados defensores lo piden, porque es lo que tienen que hacer. O sea, para eso está ese artículo muy al principio del Código Penal, es decir, como de principios inspiradores de lo que es el derecho penal, ¿no? El problema ha venido que cuando, ya digo, han cambiado las penas, han hecho esa transmutación, digamos, de delitos, por lo menos deberían haber mantenido la misma horquilla para evitar que personas que se le hubieran impuesto penas o en el máximo o en el mínimo, ahora si cambias ese máximo o ese mínimo y además es cambiarlo a reducirlo, lógicamente se le va a aplicar la ley penal más favorable. Con lo cual ha sido un problema técnico, ha sido un problema que quizás se debería haber reflexionado en la cuestión interna de arquitectura jurídica de esta ley, a ver si estaba bien hecha, no bien hecha, a ver si iba a dar posibilidad a estas revisiones o no, igual haberla reposado un poco más en lo técnico, porque ya comento, esto se veía venir, se avisó y yo no sé, la verdad, los políticos están para lo que están y los jueces están para lo que están. Y los políticos entiendo que esta ley pues es muy novedosa, muy feminista, muy positiva, muy actualizadora de situaciones, pero claro, no puedes cambiar un tipo penal y reducir las penas y pensar que el condenado no te va a pedir una revisión, porque vamos, poco más que sería poco inteligente para él. Esto es lo que está sucediendo, o sea, quiero decir, no hay prevaricación de los jueces, no es que los jueces estén saltando la ley, no es que se esté haciendo nada descabellado. Primero hay que tener en cuenta que tendrían derecho teóricamente todas las personas que estén en un procedimiento en tránsito, que esté juzgado ahora o que incluso hayan sido condenadas por sentencia firme, ¿de acuerdo? O sea, esa es la primera idea. Por mucho que ya tengas la sentencia o que estés en prisión, podrías, digamos, adherirte a esta modificación. ¿A quiénes realmente, en respuesta a tu pregunta, a quiénes realmente se les va a aplicar? Necesariamente aquellos que se les hayan impuesto la mínima o la máxima y aquellos que esa mínima o máxima se haya reducido. Que la clave es que si a una persona, en el ejemplo que hemos dicho de una persona que le hubieran puesto 8 años de prisión por una horquilla que fuera de 8 a 12, imaginemos, ¿no? Y además se ha
argumentado en la sentencia que se le imponía la pena inferior de las posibles de esa horquilla, se le aplicaba la pena inferior. Y además así se dice en la sentencia. Se le aplica la pena inferior pues porque no hay motivos para incrementarle o por X razonamiento. Si ahora en el nuevo tipo penal ya la horquilla pasa a ser de 6 a 10, imaginémoslo así, esa persona va a poder decir, ojo, que a mí con la otra ley un juez argumentó que se me tenía que aplicar la mínima. Por lo tanto, aplicadme ahora también la mínima del nuevo Código Penal. Lo mismo para las máximas. Al que se le impusiera la máxima porque se consideró que era la pena máxima que se le podía poner porque el delito lo merecía, si ahora el rango inferior, perdón, superior, también lo está reduciendo, esa persona también te va a poder decir, me aplicaron la máxima en aquel momento, ahora también aplícame la máxima, pero con el nuevo Código Penal. Y si es pues más baja, pues bueno, yo no tengo la culpa, ¿vale? Eso, ¿quién ha hecho la ley? Modificar la ley, porque tú lo que no le puedes pedir a un juez es ni que modifique hechos de una sentencia firme, ni le puedes pedir que prevarique, es decir, que no aplique el Código Penal, que no aplique el artículo 2 del Código Penal. No se lo puedes pedir porque estaría incurriendo él mismo en un delito y además es que no es lo habitual. Esto pasa siempre que se reforma el Código Penal y se reforman los máximos y mínimos de un delito. Por lo tanto, eso no lo puedes pedir. ¿Qué se puede hacer? Modificar la ley, matizarla, establecer normas complementarias, normas transitorias, no lo sé. Quiero decirte, eso ya es quien ha hecho la ley tendrá que ver qué arquitectura le puede dar nuevamente. Pero lo que no se puede es a un condenado, por mucho que nos duela o por muy terrible que sea el delito que ha cometido, se le juzga en base a un documento, que es el Código Penal. No podemos estar por encima de eso. Y así como, ya digo, a mí me parece fantástica la modificación de abuso a agresión y además que no haya dudas en torno a consentimiento, cómo probar el consentimiento y que todo sea agresión, creo que en esto, y se les avisó, deberían haber estado más técnicos y ahora pues no estar sujetos a esto, porque claro, mientras esté en vigor esta reforma, seguirán planteándose revisiones y seguirán accediéndose a las revisiones, obviamente. Por lo tanto, veremos una cascada pues, de sentencias en este sentido.